Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Vamos a continuar el día de hoy, vamos a continuar avanzando en esta parte que corresponde a la teoría de la materia de biotecnología vegetal. Si recuerdan, el día de ayer terminamos ya de ver la segunda unidad que se refiere o se refirió al uso de los reguladores de crecimiento vegetal en el contexto de esta biotecnología, de la biotecnología vegetal. Vamos nada más a ver un muy breve repaso de lo que alcanzamos a ver, la parte final el día de ayer, y luego pasaremos ya a la tercera unidad. En la tercera unidad vamos a platicar de algunos de los problemas más importantes que se nos van a estar presentando en el contexto de esta tecnología y la manera como los vamos primero a tratar de prevenir y luego a intentar resolver en caso de que se nos estén presentando. Entonces me voy a permitir compartir ya la última parte de la unidad que terminamos ayer, pues nada más para ver si hubiera quedado alguna duda, para hacer una recapitulación final de ese tema y hablar un poquito de el manejo de esos reguladores de crecimiento. Les voy a pedir, igual que siempre, que en cuanto sea visible para ustedes la presentación, me avisen. Ya, profe, ya se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos en este cuadro, tenemos un resumen. Les comentaba yo, en esta unidad hemos visto algunos cuadros que es muy importante que siempre, si vamos obviamente a desarrollarnos dentro de esta área de la biotecnología, son cuadros que siempre debemos de tener a mano. Es como información importante que siempre debemos de saber dónde la tenemos y cómo acceder a ella. En este cuadro vemos un resumen de los reguladores de crecimiento más importantes en el contexto, insisto, de la biotecnología vegetal, porque si lo analizamos desde el punto de vista de la fisiología vegetal, es decir, del funcionamiento de una planta, pues vamos a ver que faltan muchos, faltan muchísimos grupos. Pero recuerden que en cuestiones de biotecnología realmente solo vamos a utilizar de manera rutinaria los reguladores del grupo de las auxinas y de las citocininas, porque son los que tienen que ver con procesos de multiplicación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, rompimiento de la dormancia, de la latencia de yemas, etcétera. Entonces, son realmente los que nos van a interesar en este contexto. Ya en fisiología vegetal, ustedes vieron pues muchos grupos más de reguladores de crecimiento con otro tipo de actividades. En ciertas circunstancias, una vez al año, cada 2 años, es decir, a veces se utilizan otros reguladores como podrían ser el ácido abscísico o el ácido giberélico, pero en realidad esto es una excepción, son para proyectos muy, muy concretos. Los que son de rutina, los que manejamos todos los días, pues son los grupos de las auxinas y de las citocininas. Aquí tenemos cuáles son los más comunes que vamos a estar utilizando en el contexto de la biotecnología vegetal, y vienen los datos importantes sobre en qué concentraciones los podemos estar utilizando, en qué los vamos a disolver y algo importante, cómo los vamos a esterilizar, porque dependiendo de su molécula, de su naturaleza química, hay algunos que sí los vamos a poder meter al autoclave. Eso nos facilita mucho el trabajo porque simplemente lo revolvemos con todo lo demás del medio de cultivo y lo esterilizamos juntos, pero hay algunos que no podemos meter al autoclave porque van a perder su actividad, se van a degradar, entonces en ese caso los vamos a tener que filtrar y eso nos complica un poquito el trabajo porque hay que, por un lado, preparar el medio, esterilizar el medio, pero por otro lado hay que filtrar, esterilizar por filtración el regulador, agregárselo al medio de cultivo cuando este ya esté frío, es decir, no saliendo del autoclave, sino cuando se haya enfriado un poco, y luego repartir eso en los recipientes de cultivo estériles.
previamente esterilizados. Entonces, normalmente si tenemos que decidir, pues vamos a preferir, vamos a suponer que funcionan igual, vamos a preferir uno que podamos meter a la autoclave sin ningún problema. Entonces, este es un resumen general de los reguladores de crecimiento. En el laboratorio vamos a estar utilizando varios de ellos, pero únicamente de estos dos grupos, auxinas y citocininas. Bueno, para terminar esta unidad vimos algunos ejemplos de cómo debemos nosotros hacer experimentos o plantear experimentos para ver cuál es el que más nos conviene, cuál es el que voy a usar para mi sistema biotecnológico. Y también vimos otro tipo de experimentos como es este que vemos aquí. En este experimento lo que se hace es probar hacer lo que llamamos un cuadro de tratamientos, en donde probamos una auxina y una citocinina. En este caso la auxina es el 2,4-D, es una auxina sintética muy fuerte. La citocinina es la benciladenina, que es una citocinina, perdón, también sintética. Y lo que hacemos es, siempre vamos a tener un tratamiento testigo, es decir, no le pusimos nada, pusimos una plantulita como las que ustedes van a obtener o ya obtuvieron incluso quienes fueron los primeros días, una plantulita que se obtiene al sembrar una semilla desinfectada, en este caso de agave, y aquí lo que vemos pues es simplemente que la plantulita se desarrolla. Como no hay reguladores de crecimiento, pues simplemente continúa su patrón normal de desarrollo. Conforme le vamos poniendo citocininas, esto hacia abajo son concentraciones mayores de citocinina. Si se fijan, la citocinina la utilizamos de 0, que sería el testigo, hasta 3 miligramos por litro, que sería la concentración más alta. Este cuadrito de abajo de la esquina es esa, precisamente 3 miligramos por litro. Si se fijan ustedes, lo que vemos aquí es que conforme subimos la concentración de citocininas, no solo se desarrolla la plantulita, sino que me empieza a producir brotes, es decir, se multiplica. En lugar de una plantulita de agave, pues yo voy a obtener 3, 4, 5, 10 plantulitas a través del uso de las citocininas. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo la citocinina me va a afectar al tejido. Y si yo lo que quiero es producir plantulitas, pues ya sé que voy a utilizar la citocinina en estas concentraciones. Probablemente la concentración más adecuada sea esta de en medio, porque si se fijan es la que me da más bonitas las nuevas plantulitas, los nuevos brotes. Aquí son muchos, en la concentración más alta son muchos brotes, pero algunos están demasiado, como los que vemos por aquí, demasiado pequeños, no me serían muy útiles, me sería muy complicado manejarlos, entonces quizá yo me quede con estas y lo que quiero son brotes. Si se fijan, al mismo tiempo se inocularon otros tratamientos. Si nos vamos ahora en este sentido, lo que se utilizó fue la auxina, el 2,4-D. Si se fijan, el 2,4-D es mucho más fuerte, es una auxina que tiene una actividad muy grande. Si se fijan aquí, solamente llegamos hasta 1, no llegamos a 3 como en el caso de la citocinina, solamente a 1 porque es muy fuerte, me puede generar toxicidad. ¿Y qué pasa cuando utilizamos la auxina? Si se fijan, cuando utilizamos poquita, me va a producir tejido calloso. En lugar de brotes, si se fijan aquí, yo ya veo tejido calloso. En la concentración intermedia, si alcanzan a ver bien, me va a producir raíces. Acuérdense, las auxinas tienen esa actividad, inducen la producción de raíces. Y si me voy a la concentración más alta, que en este caso la más alta fue 1, porque es una auxina muy fuerte, muy activa, si se fijan, aquí tenemos lo que era el brotecito, la plantulita, perdón, lo que yo inoculé, y en realidad la plantulita no creció, sino que se generó tejido calloso. Pero si se fijan ustedes, este tejido calloso se ve un poquito menor en cantidad que en los dos anteriores. Eso significa que esta concentración quizá ya es demasiado alta. Si yo quisiera obtener puro tejido calloso, pues yo optaría por la concentración más bajita. Si quisiera obtener raíces, me iría a la concentración intermedia y ya no sería quizá muy recomendable utilizar esta muy alta. Entonces, si se fijan, en este experimento vimos
el efecto de las citocininas solas y de la leucina sola. Estos cuadros que ven ustedes aquí, los de en medio, ya son combinaciones. Combinaciones, por ejemplo, en esta estamos combinando las concentraciones más bajas de citocinina con leucina. Si se fijan ustedes, la respuesta ya es tejido calloso. Aquí tenemos la concentración más baja de citocininas con la intermedia de leucinas. Y si se fijan ustedes, aquí es donde nos sale más tejido calloso de color verde, se ve muy sano, se ve muy bonito. Aquí nos vamos a la concentración más baja de citocinina con la más alta de leucina. Si se fijan, también hay mucho tejido calloso, pero también si nos fijamos bien, ese tejido calloso empieza a tener unas zonas de color oscuro, de color café. Esas zonas de color café son lugares donde ya se está dando la muerte celular. Quizá esto se deba precisamente al exceso de leucinas. Igual, si nos vamos hasta este extremo, tenemos la concentración más alta de leucinas con la de citocininas. Este tipo de experimentos es muy común. Normalmente cuando nosotros vamos a trabajar con una especie, por ejemplo, miren, esta especie con la que se hizo este trabajo es agave giengola. El agave giengola es una especie muy rara, está en peligro de extinción, es endémica solamente de una muy pequeña región en el estado de Oaxaca. De hecho, la especie solamente vive en un cerro que se llama así, giengola. Fuera de ese cerro, pues no se va a encontrar en ningún otro lugar, es decir, es una especie muy rara. Por lo tanto, al buscar en la literatura a nivel mundial, pues no había antecedentes, no había trabajos. Entonces, para poder saber qué tipo de reguladores voy a usar y en qué concentraciones, se tienen que plantear precisamente estos experimentos que a mí ya me dan una idea de qué pasa cuando uso citocininas, qué pasa cuando uso leucinas y qué pasa cuando las combino. En realidad, el experimento no se hizo nada más con estas. Se utilizaron otras combinaciones, por ejemplo, 2,4-D con 2-IP, que es otra citocinina, o cambiando la leucina picloram con benciladenina, picloram con 2-IP, y así a través de una serie de experimentos, pues yo puedo caracterizar cómo se van a dar las respuestas de una especie determinada ante los reguladores de crecimiento. Y esto a mí me da elementos precisamente para poder utilizar los reguladores de crecimiento, depende de la respuesta que yo quiera. Yo ya sé, una vez que hago estos experimentos, si yo quiero brotes, qué debo de usar, si quiero raíces, qué debo de usar, si quiero callo, qué debo de usar, de esta manera a través de estos experimentos. Insisto, a lo mejor es un poquito difícil interpretar así como lo tenemos aquí, interpretar las imágenes y con base en las imágenes estar decidiendo. Por eso estos datos normalmente se procesan de manera matemática, se cuentan los brotes, se pesa el tejido calloso, en fin, se toman datos numéricos y se pueden utilizar algunas herramientas estadísticas, puede ser estadística descriptiva muy sencilla o ya algunos modelos matemáticos un poquito más complejos como estos que se llaman superficie de respuesta, en donde a mí me va a decir más o menos cómo se va a estar comportando cada tipo de respuesta. ¿Se acuerdan? El día de ayer decíamos que para un tipo de tejido calloso, que es el nodular, ¿qué es el tejido calloso nodular? No sé si alcanzan a ver aquí que en algunos tejidos callosos se ven estas estructuras que parecen como nodulitos. Es decir, el tejido calloso está formado por un conglomerado de nódulos. Ese es un tipo de tejido, lo veremos más adelante en otra unidad, que es importante porque ese tejido tiende a generar embriones somáticos, lo cual es una respuesta muy interesante. Si se fijan, otro tipo de tejido calloso como este, pues no se ve que esté formado por nódulos, sino que se ven células homogéneas. Entonces, si yo quiero tejido nodular, este tipo de análisis de superficie de respuesta, si se fijan, me dice que en esta región donde está el color más oscuro, aquí vemos que entre más oscuro es más probable que yo obtenga esa respuesta. Lo que me dice es que en esta región
es donde yo muy probablemente voy a obtener ese tejido. ¿Y qué significa esta región? Fíjense bien, significa que yo voy a poner entre, pues más o menos 0.3 o 0.30 y tantos o 0.8 de 2,4D, esos serían mis límites, con más o menos, bueno, no veo muy bien, pero podría ser 0.5, es decir, si lo interpolamos aquí, hasta 2.5 dBA. Es decir, en ese rango de concentraciones, combinándolas, yo voy a obtener la respuesta que quiero. Si me salgo de ese rango, si me voy a las zonas de color verde más claro, pues ya la probabilidad de que yo obtenga la respuesta, si se fijan, va a ser muy baja. El otro tipo de callo, el callo que no tiene nódulos, si se fijan se comporta diferente, lo podemos ver aquí donde dice callo regular. Si se fijan ustedes, el color verde oscuro solamente está en las concentraciones altas, más altas de leucina y de la citocinina, pero solas. No se presenta cuando las combino. Si se fijan aquí baja el tono de verde, la probabilidad es menor. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ese tipo de callo, pues lo que voy a utilizar son concentraciones altas de auxina o de citocinina, pero no es recomendable que las combine. Si yo lo que quiero son brotes, que por ejemplo para la propagación masiva es lo más común, si yo lo que quiero son brotes, si se fijan aquí lo que me dice es que el color verde oscuro solamente está con las concentraciones medias o altas de citocinina, pero solitas. Si yo me voy hacia arriba, si, acuérdense, significa ir poniendo auxinas, se va perdiendo ese color verde oscuro. Entonces, este es el tipo de experimentos que normalmente yo tendría que hacer cuando voy a trabajar con una especie para la cual no hay información. Con este tipo de experimentos yo puedo ya tener un panorama general de cómo me va a responder y con base en ese conocimiento, ahora sí puedo diseñar mis protocolos o mis procesos biotecnológicos. Ya para terminar con esto, miren, si en un futuro ustedes van a trabajar, no sé, con vid, con durazno, con manzano, con jitomate, es decir, especies que tienen una gran importancia comercial, lo más probable es que no tengan que hacer esto, porque van a encontrar muchas referencias en la literatura, van a encontrar muchos artículos en donde ya alguien hizo esto, no tiene caso que lo repitamos si es algo que ya está publicado, y entonces nosotros en lugar de hacer esto nos vamos a basar en esos artículos. Pero si les toca una especie como esta que nadie ha trabajado desde el punto de vista biotecnológico, no van a encontrar ninguna referencia y van a tener que empezar a su trabajo, su proceso biotecnológico, montando, analizando este tipo de experimentos. Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto terminaríamos de hablar, digamos, de esta unidad donde nos plantea el uso de los reguladores de crecimiento, pero en realidad en todas las demás unidades que estemos tocando del curso vamos a estar hablando de para ciertos procesos qué reguladores vamos a estar utilizando. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora sí, ya para cerrar esta unidad del uso de los reguladores de crecimiento. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Me Muy bien. parece que no, profe. ¿No? Qué bueno. Bueno, de todos modos, esto lo vamos a estar tocando continuamente en otros temas e incluso los vamos a estar utilizando en lo que trabajemos en el laboratorio. Entonces, vamos a pasar, voy a cambiar a la otra presentación, vamos a empezar a ver ya la tercera unidad que se refiere a algunos de los problemas que se nos van a presentar al estar utilizando esta tecnología y cómo los vamos a resolver. Entonces, otra vez les pido que cuando vean ahora esta otra presentación, me avisan por favor para comenzar. Listo, profe, ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta tercera unidad vamos a hablar todavía de temas generales.
Acuérdense, la primera hablamos de una cuestión introductoria general, hablamos de los medios de cultivo, en la segunda hablamos de los reguladores de crecimiento y aquí vamos a hablar de 3 problemas que se presentan muy frecuentemente cuando usamos esta tecnología. Podemos decir que estos 3 problemas son nuestros enemigos que como biotecnólogos debemos de saber identificar, prevenir y vencer. Por ejemplo, en los laboratorios de micropropagación comercial, es decir, donde ya se hace esto a manera casi industrial de producción de plantas, el papel o uno de los papeles más importantes del biotecnólogo es estar muy al pendiente de que no vaya a aparecer uno de estos problemas, porque si llega a aparecer, si llega a establecerse, pues vamos a tener pérdidas muy grandes, vamos a tener que eliminar o vamos a tener que desechar lotes completos de plantas y obviamente eso es grave. Si cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación o una tesina, es muy grave que nos pase esto y tengamos que desechar todo lo que hicimos un día, 2 días, 3 días de trabajo, pues imagínense ustedes si en lugar de estar haciendo ese tipo de procesos, estamos al frente de una empresa que tiene ya comprometida la venta de miles de plantas de tal especie. Si se echa a perder el lote completo, pues imagínense la pérdida, el problema económico que tenemos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo estar siempre pensando en estos problemas para prevenirlos, para resolverlos en caso de que se presenten. Estos problemas, digamos, los enemigos de esta tecnología, de la biotecnología vegetal, son en primer lugar la contaminación, en segundo lugar la oxidación que nos va a causar la muerte, la necrosis de los cultivos, y la vitrificación o hiperhidratación, que ya en su momento veremos a qué se refiere este término. Entonces vamos a hablarlos, vamos a tocarlos en este orden. En primer lugar, hablamos de lo que quizás sea lo más común. Seguramente en lo que hemos estado haciendo en el laboratorio ya les tocará a ustedes, alguno de ustedes, observar que se presente esto, que es algo que no queremos, pero es algo relativamente común. Bueno, si se acuerdan ustedes, dentro de los primeros temas que vimos, hablamos de los principios básicos, de los principios fundamentales para trabajar en biotecnología vegetal. Y si se acuerdan, uno de ellos es que debemos de estar siempre o mantener siempre la asepsia. Es decir, nuestros cultivos deben de ser cultivos axénicos. El término axénico, recuerden, quiere decir libre de cualquier microorganismo contaminante. Es decir, en nuestro recipiente solamente debe de estar el medio de cultivo y el tejido vegetal. La presencia de cualquier microorganismo nos va a echar a perder el cultivo. Un cultivo que se contamina ya no se puede, normalmente ya no se puede recuperar. En situaciones extraordinarias podríamos intentarlo si se trata de un material muy valioso, sumamente valioso, pero en condiciones normales, pues lo que se hace es simplemente desecharlo. Ahora, ¿por qué se presenta tanto? ¿Por qué en esta tecnología se está presentando continuamente este problema? ¿Por qué siempre estamos sujetos a la posibilidad de contaminación? Bueno, si se acuerdan ustedes, cuando hablamos de la preparación de los medios de cultivo, hablamos de que contienen minerales, una gran cantidad de minerales, contienen moléculas orgánicas como una gran cantidad de azúcar, mucha azúcar, 30 gramos por litro en promedio, es mucho más, por ejemplo, de lo que le pondríamos a un agua de frutas o de lo que tiene un refresco. Entonces es mucha azúcar y por si esto fuera poco, además tiene vitaminas, tiene aminoácidos. Eso quiere decir que cualquier microorganismo, o casi cualquiera, porque hay unos que no, cualquier microorganismo que logre meterse a nuestros cultivos, pues se va a sentir muy contento. El medio de cultivo le va a caer muy bien, nutricionalmente hablando, el microorganismo se va a desarrollar muy bien porque es un medio sumamente rico en nutrientes. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Nuestros medios son tan ricos en nutrientes y no solo nutrientes pensados en la planta, sino nutrientes para cualquier microorganismo.
Hay algunos ingredientes del medio, como acabamos de hablar de uno que es el 2,4-D, que es una hormona, un regulador de crecimiento, una auxina, que es sumamente tóxico para nosotros, para el humano. Entonces, de ninguna manera habría que querer probar o comernos el medio de cultivo porque pudiera tener uno de estos ingredientes, pero en realidad un medio de cultivo normal, que estemos nosotros seguros, seguras de que no tiene algún ingrediente como el 2,4-D, que sí es tóxico, pues incluso para nosotros sería nutritivo, azúcar, minerales, aminoácidos, etcétera. Entonces, por esa razón, la contaminación es un problema tan grave en esta biotecnología. ¿Quiénes son los culpables? Es decir, ¿a qué enemigos nos estamos enfrentando? ¿Quiénes son los que nos van a echar a perder los cultivos si logran introducirse? Bueno, básicamente van a ser hongos. No sé, como el 75% de los casos en donde se me echa a perder un cultivo por contaminación, los culpables son hongos, o también podrían ser bacterias. Es decir, son los dos microorganismos que van a estar afectando el tejido. En mis cultivos in vitro también puede haber otros entes biológicos como virus, viroides o micoplasmas. Pero estos tres no van a crecer en el medio de cultivo. Normalmente estos van a estar adentro de los tejidos, es decir, es otra situación, es un problema diferente que nuestros tejidos estén enfermos porque en su interior van a tener este tipo de entes biológicos o microorganismos como los micoplasmas. Acuérdense ustedes que estos entes biológicos, virus, viroides o estas células tan sencillas como los micoplasmas no pueden vivir libremente, solamente pueden vivir, o entre comillas, en el caso de los virus o viroides, dentro de una célula. Entonces, mis cultivos puede ser que tengan esto, pero es un problema diferente. Aquí yo no le llamaría tanto contaminación, sino simplemente que mis cultivos, las células están infectadas. Hay otras maneras de prevenirlo, de evitarlo. Pero cuando hablamos de contaminación de los cultivos, básicamente estamos hablando de hongos y de bacterias que van a crecer en el medio de cultivo y van a crecer tan rápido por los nutrientes del medio que van a terminar pues matándome mis células, matándome mis tejidos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos hongos? ¿Cuáles son esas bacterias? Bueno, podríamos pensar, fíjense, que como están creciendo en los cultivos, son fitopatógenos, son los hongos o las bacterias que normalmente enferman a las plantas en el campo. En realidad no se trata de organismos fitopatógenos, más bien son organismos saprófitos. Acuérdense, organismos saprófitos son los que están en todos los ambientes y se alimentan de materia orgánica, es decir, descomponen la materia orgánica. Entonces, realmente los hongos que nos perjudican, que nos causan pérdidas en el cultivo, son los mismos hongos que aparecerían, por ejemplo, si nosotros dejamos por ahí en casa olvidada una fruta, olvidado un pedazo de pan, y ya luego cuando lo encontramos semanas después, lo vamos a ver lleno de hongos, hongos como Penicillium, Aspergillus, Fusarium, es decir, hongos que vamos a encontrar en todos los ambientes. Entonces, los hongos que me van a causar este problema son básicamente hongos saprófitos, hongos que están en el ambiente. Las esporas de esos hongos obviamente son microscópicas, no las estamos viendo, pero las esporas de esos hongos están flotando en el ambiente, aunque sea un ambiente muy limpio, supuestamente como el de nuestro laboratorio. De todos modos, la atmósfera está llena de hongos, por eso tenemos que trabajar en las campanas de flujo laminar para evitar la contaminación. Entonces, el principal culpable de que se nos echen a perder, se nos contaminen los cultivos, pues son precisamente los hongos. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, algo que no esté claro. Muy bien. Entonces les decía, además de hongos, que son los más abundantes, es decir, son los principales culpables de este problema de la contaminación, vamos a tener bacterias.
tanto gram positivas como gram negativas. Acuérdense, esa es la principal o la primera clasificación que hacemos cuando hablamos de una bacteria, si se trata de una gram positiva, una gram negativa. Entonces vamos a ver que hay bacterias gram positivas como Actinomyces, Bacillus, Bordetella, Lactobacillus, Staphylococcus, Micrococcus, Streptomyces, que vamos a estar encontrando en los cultivos. Si llegan a penetrar en nuestros cultivos, los van a echar a perder. Algunas son muy abundantes en el ambiente, como Bacillus, prácticamente en cualquier ambiente los encontramos. Hay otros que no lo son tanto, como Lactobacillus, etcétera, pero si cualquiera de ellos llega a penetrar a nuestro sistema, pues se va a echar a perder. Entre el otro grupo de bacterias, es decir, el otro conjunto de bacterias que son las gram negativas, podemos tener Acinetobacter, Agrobacterium radiobacter, que es una bacteria que está en todos los suelos, es del mismo género que Agrobacterium tumefaciens y Rhizógenes, que utilizamos en biotecnología vegetal para manipular genéticamente el tejido. Esta Agrobacterium radiobacter no tiene ese proceso, es decir, no la utilizamos para eso. Es una bacteria que vive o que habita en todos los suelos y que si logra penetrar a nuestros cultivos, pues va a generar un problema. Es decir, si por ejemplo entra viento a un laboratorio y en ese viento lleva polvo, por ejemplo, en nuestro caso, el laboratorio pues está en medio de los jardines de la universidad, y en los jardines obviamente va a haber todos estos microorganismos. Si el viento llega a meter polvo o hay una racha de viento que introduzca polvo, ese polvo va a contener estos organismos, y si llegan a penetrar a nuestros cultivos, pues se van a desarrollar muy bien. Entonces, tenemos también todas estas bacterias que pueden ser un problema. En algunos laboratorios donde se trabaja biotecnología vegetal, pero también se trabaja ingeniería genética, biología molecular. Por ejemplo, quizá a ustedes les ha tocado conocer, si no en algún momento conocerán el laboratorio del doctor Francisco de Pancho. En ese laboratorio tienen algunos cultivos, hacen biotecnología vegetal, pero también hacen ingeniería genética y biología molecular. Y para eso, si se acuerdan ustedes, se utiliza mucho Escherichia coli, E. coli, es donde se amplifican los genes, los plásmidos, etcétera. Entonces, en ese tipo de laboratorios no es raro que Escherichia coli llegue a contaminar los cultivos. No es normal, porque normalmente Escherichia coli no está en el ambiente, está en nuestro tracto digestivo. De hecho, no crece bien a temperatura ambiente, crece a 37 grados. Pero si estamos en un laboratorio donde continuamente se está manipulando esa bacteria, pues es posible que algún instrumento o incluso la propia campana de flujo laminar se nos contamine con un poquito in vitro, pues nos van a estar apareciendo, nos van a estar contaminando. Es decir, en algunos ambientes muy especiales pueden aparecer otros contaminantes que van a ser especialmente, digamos, estar especialmente presentes en ese lugar. Entonces, estas son las bacterias que normalmente nos van a estar dando lata, nos van a estar contaminando nuestros cultivos. Bueno, si hay alguna pregunta, con toda confianza me interrumpen, por favor. ¿Cuál es el problema? El problema es no tanto que estén presentes en sí estos microorganismos, porque las plantas ya están acostumbradas. Las plantas son el hábitat natural de todos estos microorganismos. Una planta que está en el campo o incluso que está en una maceta dentro de nuestra casa, en un ambiente aparentemente limpio, esa planta está completamente llena de todos estos microorganismos. Entonces, en teoría, o en principio, no nos tendría que asustar o no tendría que ser muy dañina su presencia. El problema es que estos microorganismos, al penetrar los medios de cultivo, crecen tan rápido, se desarrollan mucho más rápido de cómo se desarrolla el tejido vegetal, que tarde o temprano agotan el medio de cultivo, invaden toda la superficie de mi medio de cultivo,
antes que mi tejido vegetal haya tenido siquiera la oportunidad de empezar a responder. Entonces le ganan, dicho de una manera, le ganan todos los nutrientes a mi tejido vegetal y el tejido vegetal pues ya se queda sin posibilidades de desarrollo. Entonces lo que nos perjudica no es tanto la presencia, sino lo rápido que crecen, que me van a colonizar pronto, en cuestión de días me van a colonizar todo el cultivo, van a agotar los nutrientes, van a empezar a generar algunos productos metabólicos tóxicos y eso tarde o temprano va a matar a mi cultivo. Entonces, este es el gran problema de la contaminación. Hay algunos organismos que son los menos, es decir, son menos abundantes, que necesitan algunos elementos adicionales para poder crecer bien. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído algunos microorganismos que son muy difíciles de crecer y necesitamos ponerle componentes como sangre al medio de cultivo, el famoso agar sangre. Es decir, ya necesitan algunos nutrientes que van mucho más allá de lo que pueden tener los medios de cultivo que utilizamos nosotros. Entonces, en ese caso, si llega a penetrar a mi medio de cultivo uno de estos contaminantes, no lo voy a ver rápidamente. Se va a tardar mucho tiempo en que yo lo pueda ver, es decir, en que genere colonias lo suficientemente grandes para que yo las pueda percibir. Entonces puede ser que mis cultivos estén contaminados y yo ni siquiera me dé cuenta, precisamente porque los organismos que los están contaminando son de desarrollo muy, muy lento. A estos microorganismos, como excepción, no les caen bien estos medios de cultivo. Esto se conoce, fíjense, como contaminación críptica o subliminal. Acuérdense, críptico quiere decir escondido, oculto, o subliminal. Este tipo de contaminación también es difícil de manejar porque a veces ni siquiera me doy cuenta. Hasta mucho tiempo después, cuando olvido por ahí algún cultivo, no le cambio el medio o algo pasa, empiezo a notar que alrededor de los esplantes se ve algo raro. Y eso raro pudiera ser el crecimiento muy lento de este tipo de organismos. Entonces, este tipo de organismos son difíciles de manejar precisamente porque no es fácil verlos. Yo no voy a enterarme en pocos días de que mis cultivos están contaminados. Si yo quiero detectar estos microorganismos, si yo realmente quiero estar seguro de que mis cultivos están limpios, tanto de microorganismos normales como de estos crípticos, yo tengo que llevar a cabo algunos procesos. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a iniciar un proyecto ya de producción comercial de un cierto tipo de plantas que van a vender, es decir, va a ser ya una empresa. Van a partir ustedes de un material vegetal que ya van a establecer in vitro y luego le van a dar los ciclos de cultivo necesarios para obtener pues ya su producto final. Entonces es muy recomendable que si yo depende tantas cosas de que esto tenga éxito, es decir, a lo mejor son plantas que incluso yo ya tengo vendidas, yo ya tengo acomodadas. Es decir, si esto es tan importante, a lo mejor vale la pena que yo analice mi material inicial para asegurarme a un 100% de que no llevo o no estoy llevando estos organismos. Porque si lo empiezo a multiplicar y no lo analizo antes, puede ser que yo solamente esté regando la contaminación. Así como multiplico el tejido, estoy multiplicando la contaminación. ¿Cómo lo analizo? Es decir, ¿cómo me doy cuenta? Fíjense, es una manera relativamente sencilla. Yo voy a tomar un medio de cultivo que sea mucho más rico que el medio de cultivo para plantas. Por ejemplo, voy a utilizar el agar sangre, que es un medio de cultivo sumamente rico. De hecho, es sangre gelificada con agar y algunos otros elementos. Son medios de cultivo en donde ahora sí cualquier microorganismo se va a desarrollar bien.
Por supuesto, no voy a cultivar o no voy a pretender cultivar mis tejidos vegetales en ese medio con sangre no es adecuado, pero sí yo puedo hacer medio de ese, hacerlo líquido en tubitos de ensayo y luego tomar muestras, pedacitos de tejido de mi planta, de lo que yo voy a multiplicar. Si ese pedacito de tejido yo lo coloco en ese medio de cultivo líquido, si ese medio de cultivo líquido se hace turbio, se pone lechoso, quiere decir que mi tejido está contaminado con un contaminante críptico, es decir, dentro o sobre el tejido van esos microorganismos que al cambiarlos a ese medio muy nutritivo, ahora sí se desarrollan bien, el medio se hace turbio y yo los puedo detectar ahora sí de esta manera. Si el medio no se hace turbio, permanece completamente transparente, quiere decir que mi tejido está limpio, es decir, mi tejido no contiene estos contaminantes crípticos. Y esta es una prueba de control de calidad que normalmente se tiene que estar haciendo con cierta frecuencia en las empresas para asegurarnos siempre de que en nuestra línea de producción no vayamos a encontrar o en algún momento no se vaya a introducir un contaminante de este tipo. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver si queda claro qué es un contaminante críptico. Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. ¿Por qué a los medios no se les agrega, por ejemplo, antibióticos o antimicóticos para evitar justamente pues, contaminación? No, sí, de hecho más adelante vamos a ver que sí los podemos agregar. Es una de las estrategias, pero aquí enfrentamos varias situaciones. Primero, son muy caros, es decir, ya le estaríamos sumando un costo mayor. Segundo, la mayoría de ellos son tóxicos, aunque no tanto como lo son para los microorganismos, son tóxicos para el tejido vegetal. No sé si recordamos un poquito que dentro de una célula vegetal hay dos organelos, como son los plastidios o los cloroplastos y las mitocondrias. Y esos organelos son de origen procarionte a través de un proceso de endosimbiosis y se introdujeron y se quedaron en las células eucariontes. Entonces, en el caso de nuestro tejido vegetal, las células van a contener esos organelos, los plastidios y las mitocondrias, que en origen son procariontes. Entonces, muchas veces el uso de antibióticos o de fungicidas me va a dañar no a la célula en sí, sino precisamente estos organelos. Normalmente los antibióticos lo que tienen es que dañan a las células procariontes, más no a las eucariontes. Sin embargo, si recordamos esto, vamos a ver que cualquier antibiótico que usemos en realidad sí va a estar dañando al tejido vegetal. Entonces, en primer lugar, son caros. En segundo lugar, dañan al tejido vegetal. En tercer lugar, la mayoría de estos compuestos son termolábiles. Es decir, si los queremos incorporar al medio de cultivo, los vamos a tener que filtrar. Eso nos genera más trabajo y nos genera el gasto de los filtros. Los filtros son desechables y son caros, pero solamente se pueden utilizar una vez. Entonces, si yo cada día estoy preparando medio con antibióticos, voy a estar gastando muchos de estos filtros que son caros. Y por último, la última razón podría ser que muchos de estos compuestos que nosotros pensamos que matan a las bacterias, en realidad son bacterioestáticos. Quiere decir que no dejan que se multipliquen las bacterias. Por eso, si nosotros estamos enfermos y no los tomamos, pues nos van a curar porque la bacteria ya no se va a multiplicar, no va a poder colonizar nuestro cuerpo, nuestras células. Sin embargo, en realidad no la está matando. Eso quiere decir que en el momento en que yo utilice medios que ya no tengan antibiótico, la bacteria va a volver a surgir, va a volver a salir. Entonces, todas estas razones me hacen que no sea muy deseable el uso de estos compuestos. Sin embargo, si tu material es muy valioso, por ejemplo, plantas transgénicas, tú generaste a través de un proceso muy largo
muy laborioso, generaste plantas transgénicas que estás regenerando in vitro y de repente te das cuenta que están contaminadas. En este caso, si tú las tiras, vas a tirar a la basura meses completos de trabajo. Entonces, en ese caso, sí valdría la pena intentar salvarlas. ¿Y cómo las vamos a salvar? Pues precisamente como lo dices, incorporando a nuestro medio de cultivo antibióticos, fungicidas y tratando de eliminar esa contaminación. No sé si queda claro. Sí, profesor, muchas Muy gracias. bien. De todos modos, sí se utilizan, ¿eh? No te estoy diciendo que no. Sí se utilizan, pero se prefiere utilizar o se prefieren utilizar solamente en ciertas circunstancias. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Se prefieren utilizar solamente para materiales sumamente valiosos y cuando de plano no hay otro remedio, es decir, ya no tenemos otra posible solución al problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, profe. Sí, dime. En el tejido calloso Sí. he notado a veces presencia de coloraciones como violeta, pero no sé realmente si sea por contaminación o sea la presencia de algún factor de crecimiento como las auxinas o citocininas. Aquí más bien es que el tejido calloso tiende a producir y a secretar algunos compuestos químicos al medio. Entonces, lo más probable es que no sea una contaminación, sino más bien sea un compuesto químico que el propio tejido calloso está secretando hacia el medio. Si tú me dices que es como de color medio rojizo, medio violeta, dependiendo de la especie de planta de donde venga ese tejido, pero pudiera ser, por ejemplo, un flavonoide, un pigmento o una betalaína, dependiendo de la especie de planta, que también es un pigmento. Entonces, el tejido calloso suele secretar estos compuestos al medio. Entonces, en ese caso, lo más probable es que no sea un contaminante. Si queremos estar seguros, es decir, si tenemos el temor de que sí pudiera ser un contaminante que nos vaya a afectar algún proceso más adelante, pues lo que podrías hacer es una prueba como la que les he comentado, tomar un pedacito de tu tejido calloso, inocularlo en un tubito con un medio de cultivo que sea muy rico, mucho más rico que el MS, y ver si ese tejido, si ese medio de cultivo se pone turbio. Eso quiere decir que sí era un contaminante. Si no se pone turbio, quiere decir que es algún compuesto que el mismo tejido calloso está secretando. De hecho, esto es lo más probable porque el tejido calloso, como no tiene epidermis, son solamente células que están en contacto con el medio, tienden mucho a que muchas cosas que se producen en la célula salgan directamente al medio de cultivo. No sé si te queda más o menos claro. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ya definimos un poquito lo que es el problema. Vamos a hablar de dónde surge o de dónde sale este problema. Esto lo vamos a ver más adelante, pero de una vez les adelanto que la contaminación puede o venir ya en el tejido vegetal o nosotros mismos al no tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la campana, los que ya han trabajado, los que no ya les tocará, pues seguramente recordarán que yo les he dicho que traten de trabajar lo más adentro posible de la campana, que no metan la cabeza, que no pasemos la mano sobre lo que está o debe de permanecer estéril. Bueno, entonces la contaminación la podemos meter nosotros o puede venir ya en el tejido. Recordarán quienes ya trabajaron que desinfectamos, hicimos un protocolo de desinfección de semillas precisamente para tratar de eliminar esa contaminación. Entonces, en la siguiente sesión, que ya nos tocaría hasta el día viernes, pues vamos a hablar precisamente, vamos a mantener hablándonos de la contaminación, pero de dónde se origina y cómo la podemos evitar. Entonces, por lo pronto, hasta aquí dejamos por el día de hoy. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces, si no, Profe, sí, dime. ay, perdón, sí tengo una pregunta. En Claro, la dime. diapositiva anterior, decía algo de pruebas serológicas. Ajá. Esto es cuando ya, pues ya se sabe cuál
cuál microorganismo es, ¿no? O también se hace así como, a ver, cuál, No, para identificarlo. eso es mucho más complicado, tienes razón, porque para hacer una prueba serológica nosotros tenemos que tener anticuerpos que sean capaces de identificar ese organismo, entonces es mucho más complicado. Solamente se hace en algunos cultivos en donde ya se sabe cuál es el principal contaminante y donde existen y se comercializan pruebas para detectarlo, pero esto no es muy común, por eso no lo menciono. Lo que sí es muy común es esta prueba que es mucho más rápida, mucho más barata y muy eficiente también, que consiste en poner pedacitos de tu tejido en contacto con un medio de cultivo rico y ver si se pone turbio o no. Pero si estas pruebas serológicas necesitamos que sea un organismo ya muy conocido y que nos vendan ya las pruebas serológicas. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, antes de despedirnos, nada más les recuerdo, en un rato más a las 10 de la mañana, allá en el laboratorio, espero a Wendy Piñón, a Fernanda Montellano y a José Eduardo de Luna para que hagamos el trabajo, lo que nos corresponde a la primera sesión del laboratorio. Y ya un poco más tarde, a las 2, en punto de las 2, espero a Fernanda Velasco, a Rebeca Ramírez y a Jesús Alejandro Reyes para lo mismo. Entonces, estas personas nos veremos hoy mismo más tarde y quienes no mencioné, quienes ya trabajaron o les toca después, pues nos estaremos viendo hasta el próximo viernes para continuar con estos temas en esta plataforma. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces si no hay preguntas, si no hay dudas, pues les agradezco como siempre su presencia, su atención. Nos vemos más tarde, las personas que mencioné, y nos vemos el viernes, el resto de las compañeras de los compañeros, pues cuídense y nos vemos el viernes.